Hola amigos, bienvenidos una vez a MapTour. En este video hablaremos un poco sobre el patrocinio de familia en Canadá. Hablaremos un poco sobre el proceso, quién puede patrocinar a una persona, a quiénes puedes patrocinar, cómo aplicar y qué pasa después de que aplicas. En otros videos usaremos un ejemplo y mostraremos el paso a paso para diligenciar los documentos. Es muy importante recalcar que no soy un agente de inmigración. Nosotros realizamos la aplicación de una amiga y esta fue aprobada. Entonces la idea es compartir y ayudar a otras personas que están realizando este proceso. Bueno, primero que todo debemos ir a la página principal de inmigración, el cual es www.ircc.canada.ca, la cual encuentras aquí. Te da la opción de escoger el idioma, puedes escoger inglés o francés, en este caso escoger inglés. Y acá debes ir a la opción Immigrar o Immigrate. Acá te muestra qué programas tienen para inmigrar, pero en este video nos vamos a enfocar en Family Sponsorship, que es el patrocinio de familia. Entonces darás clic acá. Como estamos explicando cómo patrocinar a tu esposo o a tus hijos, daremos clic en Sponsor Your Spouse, Partner or Dependent Children. Y acá nos mostrarán 6 pasos de los que son muy importantes y les explicaré a continuación. Bueno, en el paso número 1, aquí nos muestran que si tú eres elegible, tú puedes patrocinar a tu esposo, a tu pareja o a tu hijo dependiente para que ellos se vuelvan residentes permanentes de Canadá. Debes tener en cuenta que si tú los patrocinas, tú debes ayudarlos financieramente y debes asegurarte que no necesiten asistencia social del gobierno. En la parte número 2, verificar si eres elegible. Entonces, ¿quién es elegible para patrocinar a un esposo, a un partner que es la pareja o un hijo dependiente? Debes tener por lo menos 18 años, debes ser ciudadano canadiense, residente permanente de Canadá, una persona registrada en Canadá debajo del Indian Act. También debes mostrar que no estás recibiendo asistencia social por otras razones que no sean disability, que es discapacidad, y que tú puedes proveer las necesidades básicas de las personas que vas a patrocinar. Si vives fuera de Quebec, debes prometer que vas a cuidar a las personas que estás patrocinando a partir de la fecha que se vuelven residentes. Igualmente serás responsable de pagar cualquier asistencia al gobierno a la que aplique la persona que estás patrocinando. Si deseas ver por cuánto tiempo tú estás comprometido por esas personas, en esta sección donde dice Period of Time, le das clic y te va a mostrar una tabla. Entonces acá nos muestra, por ejemplo, si estás patrocinando a tu esposa como un partner, que es la pareja, son 3 años. Si estás patrocinando un hijo dependiente, menos de 22 años son 10 años o hasta que cumplan 25, cualquiera sea primero. Si es un hijo dependiente de 22 años o más, son 3 años. Si es un padre o un abuelo, 20 años. Y si es otro familiar, 10 años. El convenio de patrocinio significa que nosotros como patrocinadores podemos proveer las necesidades básicas de las personas que se están patrocinando, y la persona que está siendo patrocinada va a hacer cualquier esfuerzo para ellos ayudarse financieramente y ayudar a sus miembros de familia. Entonces, cuando uno aplica, uno tiene que llenar un documento y debe firmarlo, que eso indica que estás aceptando ese compromiso. El patrocinio en la provincia de Quebec es un poco diferente. Entonces, si deseas más información, acá la página te la ofrece, pero este tema no lo vamos a cubrir en este video. Adicionalmente, aquí nos explican a quién no se puede patrocinar. Entonces, algunos ejemplos es que no puedes patrocinar si eres menor de 18 años, si no vas a vivir en Canadá cuando las personas que patrocinas se vuelven residentes, si no eres ciudadano canadiense, si estás temporalmente en Canadá, o sea, si estás visitando, estudiando, trabajando. Entonces es muy importante que leas toda esta información bien, porque si no eres elegible puedes perder el dinero y la aplicación no será aprobada. Entonces lo que haremos ahora es ir al siguiente paso, que es Who You Can Sponsor. Aquí hablaremos de quién podremos sponsorear o quién podemos patrocinar. Aquí nos explican quién es un esposo o esposa. Esta persona puede ser cualquier sexo, debe estar legalmente casado y tener por lo menos 18 años. Un common law partner, que es también pues unión libre, es alguien que no está legalmente casado, puede ser cualquier sexo, debe tener por lo menos 18 años, ha vivido por lo menos 12 meses consecutivos. O sea que esto significa que cualquier periodo que hayan estado separados tuvo que haber sido muy corto o temporal
temporario, ya que si esta relación se termina, la relación se considera que se ha terminado. El conjugal partner es alguien que no está casado o que no está en un common law relationship, o sea, unión libre. También puede ser de cualquier sexo, debe tener por lo menos 18 años. Debe haber estado en relación por lo menos por un año y vive fuera de Canadá. Esta persona no puede vivir con usted en el país de residencia o donde o no se pueden casar, ya que hay razones legales o de inmigración. Algunos ejemplos que nos muestran es, por ejemplo, el estado marital, que en el país de origen no se pueden divorciar, o orientación sexual, que no se pueden casar porque tienen un mismo sexo, o por persecución por razones de religión. Entonces, en este sí debes tener prueba de que no pueden vivir juntos o que no se pueden casar. Para patrocinar a un hijo dependiente, prácticamente un hijo dependiente debe tener estos dos requerimientos: debe ser menor de 22 años y no pueden ser casados. Un hijo dependiente mayor a 22 años califica, pero solamente si tienen estos dos requerimientos. El primero es que no se pueden ayudar financieramente porque ellos tienen una condición física o mental, o han estado dependientes de sus padres desde la edad de 22 años. Entonces esto es muy importante porque cuando se hace la aplicación hasta que se termina el proceso deben continuar con esos requerimientos, porque si no, no se pueden aceptar los hijos dependientes. Ahora les explicaremos cómo aplicar. Entonces, para aplicar como un patrocinador debes hacer dos aplicaciones. Primero, el patrocinador debe aplicar para ser el sponsor, que sería el patrocinador, y las personas que están siendo patrocinadas deben aplicar para la residencia permanente. Las dos aplicaciones se deben enviar al mismo tiempo. El primer paso que debes hacer es descargar el Application Package y leer la guía completamente. Entonces, el Application Package está aquí. Si tú lo abres en otro link, acá nos hacen unas preguntas: ¿a quién estás sponsoreando? Entonces, si es tu esposo, le darás clic, acá darás el país, que en este caso usaré Colombia, y acá daré Colombia. Entonces le das clic en Get Checklist en Forms. Aquí nos van a mostrar qué debes hacer. Entonces te muestran el Application Guide, que esto es la guía básica. Esto tiene información que te explica cómo preparar y cómo enviar la aplicación. Y en el Complete Guide, que es el IMM 5289, acá muestran información detalladamente de cómo llenar las formas. Es muy importante que este documento lo leas antes de hacer la aplicación. Entonces acá te muestra qué documentos tú debes incluir. El primero que tú debes incluir es el Document Checklist, que este es el de tu spouse o los Dependent Children. Cuando tú lo abres, esto se va a abrir en PDF. Debes abrirlo en PDF y te va a mostrar aquí todo lo que tú necesitas. El sponsor o el patrocinador debe llenar estas tres aplicaciones, que es la aplicación para sponsorear, que este es el agreement que deben hacer, Sponsorship Evaluation and Relationship Questionnaire, que esto es la evaluación de patrocinio, y el uso del representativo si alguien te está representando. La persona que están patrocinando se considera principal aplicante. Ellos deben llenar 5 documentos, que es el Generic Application Form, Additional Dependents, Additional Family Information, Schedule A, Background Declaration, and Use of a Representative. Esta sección acá muestran qué documentos tú necesitas para el país donde eres. Entonces, en este caso, como es de Colombia, acá indican que debes incluir formulario que se llama Your Travels, donde se incluirán todos sus viajes y detalles de servicio militar. Te dan instrucciones aquí de cómo deben ser los documentos. Entonces acá nos dicen que copias de todos los documentos civiles deben estar notarizados por la notaría donde se registraron los documentos. Piden la copia de escritura del matrimonio. Si se han divorciado anteriormente, les piden la escritura de divorcio. Les piden documento de servicio militar. En el caso de que haya alguna persona adoptada, también les piden aquí la declaración de adoptación, dice declaratoria de adoptabilidad y sentencia de adopción ejecutoriada. Esto es parecido a la sección de arriba. Entonces esto es muy importante que tú lo leas cuando tú estás haciendo la aplicación, y después les vamos a mostrar cada forma para que tengan una idea de cómo se deben llenar. Después de haber llenado todos los documentos y cuando ya tengas la aplicación lista, entonces debes pagar el valor de la aplicación.
el cual incluirá los gastos de procesamiento para la persona que estás patrocinando y cualquier dependiente, y el derecho para la residencia permanente más los biométricos. Entonces tú debes dar clic acá y esto te llevará a otro lugar. El valor para patrocinar a tu esposa o pareja es de $1,050, el cual lo ves acá, y un niño es $150. El costo de los biométricos es $85, pero igualmente estos valores pueden cambiar y deben verificar en la página de que no hayan cambiado. El gasto de los biométricos incluye las huellas y las fotos. Adicionalmente, después de que tú ya envías la aplicación, la oficina de inmigración se va a contactar con la persona que está siendo patrocinada y les indicará que deben hacerse un examen médico y sacar un certificado de policía. Esto tiene un valor adicional y solamente esas personas te podrán dar el valor. Si hay algún cambio en la relación, direcciones, debes informarles a los de IRCC. Entonces aquí ya debes, a partir de que tú envías la aplicación, ya debes tú tener paciencia y tienes la oportunidad de crear una página, crearte una cuenta en la página de ellos para que prácticamente tú verifiques cómo va el estado de tu aplicación. Después de que se aplica, ahorita por el problema del coronavirus se está demorando el proceso 12 meses. Aproximadamente 12 meses para las parejas. El tiempo de los niños sí depende en cada país. Entonces, un consejo que les doy es que cuando ustedes entreguen la aplicación, que esté totalmente completa y que hayan pagado el valor de la aplicación, porque lo que ellos van a hacer es que apenas que les llegue la aplicación, ellos revisan todos los documentos y si hay algo que no tengan, que esté incompleto, que no tengan la aplicación, el valor de la aplicación, te la van a devolver y después tienes que volver a enviarla. Entonces eso es súper importante. En los próximos videos les vamos a mostrar cómo diligenciar cada una de las formas. Entonces estén pendientes y muchas gracias por ver este video. Bueno amigos, no olviden activar la campanita, dejar un like y un comentario. Hasta la próxima.